Carlos Gutiérrez, sí, exactamente. Usted es anfitrión ahora. Perfecto, ya Ya, estoy exacto por ahí. ya. Bueno, acá tenemos otra imagen, que en este caso es un cuadro de Salvador Dalí, que es la persistencia de la memoria. Parecen los relojes, estos relojes blandos, en un paisaje muy onírico, en un paisaje muy de sueño. ¿Y qué hacen los relojes ahí? ¿Qué tienen que ver los relojes? ¿Por qué están en ese paisaje que podría decir uno, bueno, es algo que uno puede soñar, una cosa que ve en un estado de conciencia expandido? Pero ahí están los relojes blandos, colgados. Curiosamente, esta obra aparece, ¿no es cierto?, a inicios también de una época en que la cultura, en que la sociedad, en que la ciencia estaba comenzando a entrar en una dimensión de conocimiento muy en la onda del surrealismo, que tiene mucho que ver con la metafísica, y a principios del siglo XX, cuando se comienzan a descubrir también, ¿no es cierto?, empieza a aparecer todo el conocimiento de Einstein, la teoría de la relatividad, después, posteriormente, ¿no es cierto?, aparece todo el tema cuántico con Planck, y el arte comienza también a reflejar estas cosas. ¿Por qué quise partir con esto, con estas imágenes, con esta forma de entender el tiempo? Porque es algo de lo cual no nos podemos escapar, es algo que está presente en todo. Eh, Muchas veces es como que es tan evidente, forma tan parte de nuestra existencia, que es como si no lo pudiéramos realmente pesar en la dimensión que tienen nuestras vidas, y cómo también lo podemos observar desde un punto de vista bastante básico a veces y muy limitado, en circunstancia de que tiene una profundidad muy grande, y por eso que comienza a aparecer desde el inconsciente del ser humano a nivel individual y colectivo en diferentes expresiones. Quiero mostrar ahora esta otra imagen, un reloj de Londres. Arriba hay, ¿no es cierto?, una imagen desde un niño, desde que nace hasta que muere, y voy a leer, esta aquí es la traducción de la letra, está traducida al español, la letra de una canción de Pink Floyd que se llama Tiempo, que tiene mucho que ver en cómo en ese momento quien escribe esta letra ve el tema del tiempo desde un punto de vista muy humano y muy sentido. Dice, marcando los momentos que hacen tu día aburrido, libre para desperdiciar las horas sin que te importe, dando patadas por ahí en tu barrio, esperando que alguien o algo te muestre el camino. Cansado de estar tumbado al sol, quedándome en casa para ver la lluvia. Eres joven y la vida es larga, y hay tiempo para matar hoy. Y luego un día te das cuenta que 10 años han quedado detrás de ti. Se fueron 10 años. Nadie te dijo cuándo correr. Te perdiste el disparo de partida. Y corres para alcanzar el sol, pero se está hundiendo, corriendo para venir detrás de ti otra vez. El sol es el mismo, de una manera relativa, pero ya eres mayor, menos aliento, y un día más cerca de la muerte. Cada año se hace más corto. Nunca pareces encontrar el tiempo, planes que fracasaron, o media página de líneas garabateadas. Aguantando en silenciosa desesperación. Es la forma inglesa. Se acabó el tiempo, se acabó la canción. Pensé que tendría algo más que decir. Yo creo que todos, con mayor o menor medida, nos podemos como sintonizar con alguna de estas frases, con alguno de estos pensamientos. Es otra forma de ver el tiempo, desde Alicia en el País de las Maravillas, cayendo al agujero, con el reloj en la mano, con el conejo que corre. Como todos andamos corriendo a veces, porque nos falta el tiempo. Todo el tiempo estamos atrasados. Siempre nos falta tiempo. Es curioso esto de, Bueno, disculpa Carlos, curioso sí, esto de que a pesar de que el tiempo nunca para, o sea, siempre tenemos tiempo, nunca tenemos tiempo.
Y es por los ciclos, ¿no? Es por la manera Exacto, cíclica porque si lo miráramos de una manera un poco más extendida, tendríamos tiempo. Pero parece que los exactamente. ciclos son muy pequeños para la cantidad de cosas que se nos requiere. Claro, pero, ¿sabes? Eso me hizo recordar algo que me dijo un profesor una vez en la universidad. Me dijo, los alumnos siempre nos quejábamos, oiga, profesor, pero es que no he tenido tiempo para terminar esto. Y él nos dijo, mira, mientras usted más cosas hace, más tiempo tiene. Y a lo mejor no deja de tener razón. Mientras más usted hace, más tiempo tiene. Claro, porque cada cosa que uno hace, de alguna manera, te va sumando tiempo. Y si haces más, obviamente es como si hubieras ido poniendo una suerte de alcancía, más de esto que llamamos, ¿no es cierto? Y le ponemos este nombre. Tú sabes que Veamos algunas cosas. en el ¿Sí? sistema de Argüelles del tiempo cíclico de las 13 lunas, ¿ya? Que es un sistema que es bien contemporáneo, se, se hablaba de que habían dos formas de mencionar el tiempo. Una era el tiempo es oro, que era como la Ujú. máxima de la sociedad actual de consumo, que estamos viviendo en un concepto que no tenemos tiempo porque estamos en producción, producir, producir, para poder vivir, llevar la vida, que siempre está requiriendo el constante gasto y la ganancia, ese ciclo, ¿cierto? El tiempo es oro. Y que por lo tanto el tiempo se acorta muchísimo porque nunca alcanza. Y la otra manera es Exactamente. el tiempo es arte, que es el tiempo que a lo mejor se demoraban los chinos en hacer un jarrón, ¿no? Hoy, o los chinos de antes, porque los chinos de ahora lo hacen Hoy día los hacen en máquinas. inmediatamente, pero antes era todo un arte. Entonces, cuando uno está viviendo el tiempo artísticamente, es otra la experiencia, completamente distinta. Exactamente. Entonces, Y, Argüelles hablaba un poco de esa manera de hacer un cambio en la estructura psicológica para pasar de entender el tiempo que se me está acabando, que voy como Alicia detrás del conejo que va rápido corriendo, ¿cierto? Y en vez de pensar en el tiempo como algo que se está yendo, se te está escapando, que la vida se te está escapando, que tienes que producir para lograr las metas que finalmente no se cumplen, como tú decías en la canción, ¿cierto? Y, y estás en esa dinámica constante, la mente está generando ese tiempo psicológico, y nos abruma. ¿Por qué? Porque va más rápido que exactamente. nuestra biología. Como va más rápido que nuestra Exactamente. biología, entramos en el estrés, ¿cierto? Entramos en el estrés. En cambio, si vamos al tiempo es arte y dedicamos el día, la tarde, la mañana a una actividad que tenga el sentido de la creatividad, eh, por el mero hecho de crear, cambia la percepción temporal. Así es. Es que son estados de conciencia diferentes, porque obviamente cuando uno se pone a hacer arte, haces un dibujo, pintas, tocas un instrumento, ¿no es cierto? El estado de conciencia, incluso la frecuencia cerebral, es otra. Por lo tanto, esa dimensión de tiempo también es diferente Ujú. al tiempo, ¿no es cierto?, que se asocia al tiempo es dinero, porque cada hora, ¿no es cierto?, son $10 o 15 o 20 o los que sean. Entonces, hay esa carrera por juntar más tiempo que en el fondo tiene que ver con juntar más dinero. Mientras más horas trabajé, más voy a ganar. En cambio, en esta actitud del tiempo es arte, en realidad la percepción del tiempo es lo que menos importa, porque el estado de conciencia es completamente distinto. Yo te voy a- 3 personas han accedido. Isaac Newton, maravilloso personaje, ¿ah? Extraordinario, Sí, más inteligente de la historia, extraordinario este hombre, ¿ya? exactamente. Carácter, decían que tenía un carácter, sí, de los mil demonios, tremendo. Era un carácter muy, muy duro, muy, muy poco llevadero, pero sin duda, ¿no es cierto?, una de las mentes más brillantes de la humanidad. Entonces, bueno, Newton, ¿no es cierto?, él veía el tema del tiempo como un gran reloj gigante e invariable. O sea, desde su mecanicidad, del modo como él entendía el universo,
el espacio absoluto, ¿no es cierto? El universo era la casa de Dios y en su propia naturaleza no había referencias a nada externo, permanece siempre similar e inamovible, el tiempo es absoluto, verdadero, matemático, y por sí mismo y por su propia naturaleza fluye uniforme sin relación a nada externa. O sea, el tiempo era algo absolutamente independiente y no tenía relación con nada más. Lo absoluto es, ¿no es cierto?, lo que tiene un carácter de independencia ilimitado, sin puntos medios, que existe por sí mismo, que es entero, completo y total, ya que es incondicionado. Así es como Newton Newton miraba el tiempo. veía, ¿no es cierto?, el tiempo. Newton era, además, era con un pensamiento místico y esotérico. O sea, los Claro, grandes de la antigüedad, casi todos estaban en el inicio de la ciencia, pero todavía tenían parte del pensamiento místico, incluso pensamiento mágico de la época, ¿ya? exactamente. Por Entonces, eso cada visión, ¿no es cierto?, que tenemos también es un reflejo del inconsciente colectivo del tiempo que estamos viviendo y que tiene que ver también con las expansiones de conciencia. Porque si tú te fijas, por ejemplo, Jürgen, en la Edad Media, a través del arte, muchos de los dibujos, de las obras, ¿no es cierto?, de los cuadros, se veían como en dos dimensiones, se veían como muy planos. ujú, Se veían así los santos, ¿no es cierto?, pegados así, con su aureola en la cabeza, pero donde había una falta de perspectiva y los dibujos eran muy planitos. Pero luego, ya en el Renacimiento, cuando se produce toda una explosión, comienza a desarrollarse la ciencia, el pensamiento, el razonamiento, la reflexión, aparece la perspectiva, aparece el punto de fuga, y los cuadros empiezan a aparecer en tres dimensiones, de una manera, ¿no es cierto?, muy diferente a como los veíamos en la época de la Edad Media. Y en el barroco, ya esa perspectiva, ¿no es cierto?, logra hacerse mucho más intensa con los grandes palacios, con las filas de árboles, las grandes avenidas, ¿no es cierto?, donde al final había un gran edificio, había un palacio, donde se magnificaba la forma y las distancias y la presencia de algo a través de la perspectiva, que en el fondo es un trabajo de tercera dimensión muy fuerte. Y ya a inicios del siglo XX, ¿no es cierto?, cuando ya aparece Einstein y aparece todo el tema del tiempo, comienza a haber como una conciencia de esta cuarta dimensión, porque incluso las distancias ya se empiezan a medir en tiempo y no en kilómetros solamente. Ya se comenzó a decir, desde un punto A a un punto B hay 2 horas de viaje, ¿no es cierto?, si vamos en caballo, hay 8 horas si vamos a pie, pero ya la distancia un año luz. comienza, claro, y de ahí obviamente pasamos a los años luz y tenemos otra forma, Claro, porque medir es otra distancia como si conciencia, midiéramos en tiempo. ¿Ya? claro. Mira, Entonces, eso da cuenta, nos da cuenta de que dentro del ser humano, a nivel individual y colectivo, se produce esta expansión de la conciencia que ahora ya no tenemos solo las tres dimensiones, sino que al aparecer el tiempo ya estamos con nuestra conciencia en una cuarta dimensión. de Y que no esa cuarta existe un punto absoluto de reposo ni de movimiento en el universo, que es todo relativo a otro observador, que es lo que encontró Einstein. Entonces, pero si nos damos cuenta, lo que hace Newton eh, es describir la naturaleza para observadores que se mueven más o menos a una misma velocidad. Y es totalmente cierto, o sea, Newton sigue siendo válido, ¿ya? Porque él está hablando de leyes universales, no son las leyes de Newton en el sentido, no es que las inventó él, son leyes que él se dio cuenta y las puso y las pudo traducir a fórmulas matemáticas. Así es. Pero cuando ya estamos hablando de velocidades, ¿no es cierto?, cercanas y especialmente a la velocidad de la luz, ahí las cosas cambian. Entonces, ya a velocidades de la luz, ¿no es cierto?, la gravedad, que es una deformación del tejido espacio-tiempo, estamos hablando de conceptos completamente distintos. Pero Y, fíjate una cosa, Carlos, disculpa que te interrumpa tanto, sí, fíjate una sí, cosa de esto de las velocidades. Si tú te mantienes a una velocidad, tú no sientes la velocidad. Tú te no, puedes pues, estar moviendo en este momento a la mitad de la velocidad de la luz y tú no sentirías ese movimiento. Lo que se siente
Por eso que no es posible sentir el movimiento de traslación de la Tierra y todo esto. Lo que se siente son las aceleraciones y desaceleraciones, los Así cambios de la mismo es. velocidad. Eso es lo que nos produce la inercia. O que Exacto. frenamos rápido, nos vamos hacia adelante, o aceleramos y nos vamos hacia atrás. Pero la velocidad misma no se siente. Si tú te movieras De al manera constante no se la siente. velocidad de la luz, tampoco la sentirías. No se siente. Y eso es lo que le sucede a uno, puede ir en un vehículo, ¿no es cierto?, en un carro a 160, 170 kilómetros por hora, y en la medida que esa velocidad se mantiene constante, parece que uno estuviera quieto. Y un vehículo que va al lado se ve como si estuviera quieto también. Pero si paso de 160 a 200, ese proceso de desaceleración y ese golpe, ahí es cuando me hace sentir, ¿no es cierto?, que hay un cambio. Claro, Pero mientras está constante, no sucede, pues. no sucede. Entonces, lo interesante de Einstein, ¿no es cierto?, cuando ya comienza con todo el tema de la relatividad, es que más allá de los factores, ¿no es cierto?, físicos, científicos, que pueden ser muy complejos, lo fundamental es que rompe ese paradigma de que el tiempo es absoluto. Y ahí ya se produce un quiebre, porque eso también conlleva un cambio de conciencia. Y eso es fundamental, porque como quiero que lo veamos un poco más adelante, el ¿Cuál tema crees de tú la que es el cambio? conciencia, ¿Cuál crees tú que es el cambio a nivel que lo sintió la humanidad, el colectivo, con lo que puso Einstein con su teoría? ¿Qué cambió en nuestra manera de entender la realidad? Porque obviamente que la mayor parte de las personas no se van a meter nunca en las fórmulas ni en el claro, fondo de la física relativista. Pero, ¿qué crees tú que le pasó a la sociedad con esto de Einstein? una de las cosas que yo creo que sucedió es que empieza a haber una conciencia cada vez más integrada de que hay cosas que nos afectan o que están presentes, pero que no necesariamente las podemos tocar con la mano. O sea, el tiempo empieza a incorporarse como una cuarta dimensión y empieza a aparecer en el arte, ¿no es cierto?, de maneras muy simbólicas, pero no es algo que podamos tomar con la mano, o sea, es una percepción, es una forma de sentir. Entonces creo que ese es un paradigma que comenzó a abrir un nivel de conciencia que nos permitió entender de que hay mucho más allá de la realidad, de que los sentidos que tenemos nos permiten poder observar. Sí. ¿Me escuchas tú a mí? Sí, Ya, perfecto. ya, perfecto. Me desconcentré un poco. Ya, pero estamos que este señor Einstein, que también era un tremendo pensador, filósofo, matemático, físico, Violinista, ¿ya? Un, una persona con una mente totalmente lateral, ¿ya? Como le llamamos a estos pensamientos que se salen del clásico, del contexto. Vino a dar el paso siguiente, ¿cierto? Él tomó algunas ideas que ya estaban en ese momento dando vuelta, ¿cierto? Y dio el paso siguiente y creó una teoría que nos permitía entender que el tiempo y el espacio estaban unidos. De ahí así es. surge, por ejemplo, todo lo que es el concepto de agujero negro y tantas cosas que hoy día es como parte de nuestro cotidiano, ¿ya? Exacto. Y también Einstein, tú sabes que Einstein ganó el premio Nobel no por la teoría de la relatividad, porque se suponía que nadie la entendía, sino que por otro aporte llamado efecto fotoeléctrico, en el cual él introdujo la idea del cuanto, ¿ya? Ujú. Introdujo la idea del pedacito de luz, el cuanto de luz, el fotón. El fotón. Y Y le resultó muy bien porque al introducir esta idea hizo un cambio en la dinámica de cómo se estaba entendiendo el problema y de ahí encontró una solución al problema del fotoeléctrico. Pero abrió un camino que él mismo no le gustó, que es la cuántica. O sea, siendo uno de los gestores de la física cuántica, fue uno de los mayores detractores de la física cuántica. Abrió la caja de Pandora. Exactamente.
abrió la caja de Pandora, fue el que le tocó su misión en esta existencia, abrirla, y de ahí se comenzó a generar toda una línea de desarrollo intelectual y de pensamiento teórico, que obviamente en alguna medida colisionaba con algunas de sus ideas, pero bueno, ya la había abierto y ni modo, no le quedaba más que seguir adelante. ¿Cómo es el Y menos tiempo, tampoco, cómo es el tiempo en la física cuántica? No sé si me estoy adelantando mucho a tu exposición. sí, eso es lo que venía ahora. Veámoslo ahora. Ya pasamos de la relatividad. Claro, vamos a dar un pequeño barniz solo de esto científico, después vamos a entrar en otra profundidad del tiempo, ¿ah? Pero es como para hacer una idea de lo que se maneja hoy día a nivel científico. Sí. Bueno, en el tema de la cuántica, ¿no es cierto? Aquí hay que partir diciendo que está basada en probabilidades, o sea, nada puede ser predecido con exactitud, nada es lo que parece y la realidad aparece oculta a nuestros sentidos. O sea, en la física cuántica no hay cosas que están predeterminadas de una manera tan establecida y tan clara como venía desde Newton, ¿no es cierto? Que si una causa, inmediatamente se produce un efecto que es predecible. Y que en el caso de Planck, ¿no es cierto?, uno de los físicos teóricos más importantes de nuestra época, el universo es caótico. Incluso las partículas que van conformando todo este universo se pueden comunicar a distancia. Y el tiempo como que comienza a aparecer sin sentido, porque pasado, presente y futuro pueden ser una misma cosa. O sea, ya estamos en un nivel en que partimos con Newton, donde todo estaba clarito, o sea, era una cosa independiente, había un determinismo muy fuerte y muy claro, y ahora sucede que estos señores de la física cuántica simplemente nos dicen pasado, presente y futuro son una misma cosa. O sea, Einstein nos habló de que era relativo, que era como un paso previo. Ahora nos dicen, es lo mismo, da exactamente igual. Entonces, este mundo desordenado y caótico, donde nada parecía tener sentido, sin embargo, funciona. Porque en el mundo subatómico, con sus propias leyes, que son muy diferentes a las leyes newtonianas, de todas maneras terminan formando parte de todo este gran sistema que sí puede funcionar con las leyes de Newton. O sea, es como un gran armado y que yo quisiera conectarlo en este momento, digamos, quizás con un tema de conciencias. Hay cosas que nuestra conciencia puede captar a nivel newtoniano y hay otras cosas que otro nivel de conciencia es el que se va requiriendo, ¿no es cierto?, para poder captarla ya a un nivel cuántico. Y por eso Podríamos, que comentaba al podríamos decir que inicio, Newton, le da validez al mundo objetivo, ¿ya? claro, Un mundo allá afuera que es objetivo independiente de mí, ¿ya? exacto, Ese mundo existe por sí mismo, per se, ¿ya? En cambio, Einstein decía, no, no es independiente, tú vas a observar un mundo que sí es objetivo, pero va a depender de cómo tú lo veas, es cómo lo vas a interpretar, pero sigue existiendo un exacto. mundo objetivo. En Depende de cambio, dónde estés parado, en qué momento. claro, en la cuántica, con el experimento de la doble rendija, que seguramente ya lo va a mencionar, en la cuántica se dieron cuenta que el observador creaba la realidad. Y por lo tanto, esa Así es, realidad que aparecía tan objetiva, que yo la puedo tocar, ¿cierto? Y decir esto es un celular y existe independiente de mí, la verdad es que a lo mejor no es tan objetivo. Tal vez la experiencia misma la estoy creando desde otro nivel de conciencia. ¿Ya? Y eso lo está diciendo la física, es decir, si tú intervienes mirando un experimento, lo modificas. Y eso los dejó perplejo a los físicos. A Einstein, exactamente, realmente Einstein eh, trató ¿cómo decirlo?, de desacreditar la cuántica con sus ejemplos mentales y creó nuevos caminos de desarrollo para la cuántica, como por ejemplo el entrelazamiento. Ya, exactamente. me avancé mucho, ya. Continúe, Sí, señor. no, pero no, está muy bien que vamos haciendo esta interacción, Jürgen, porque vamos como complementando algunas de las ideas y las vamos fortaleciendo. Ujú. Y yo creo que ya con la física cuántica, desde que se comienza a desarrollar este concepto
de que pasado, presente y futuro son una misma cosa, se nos empieza también a acercar un poco a lo que los místicos habían dicho en otras épocas, a la psicología, y se comienza a acercar también a un proceso interno del ser humano que tiene mucho que ver, vuelvo a insistir nuevamente, con su nivel de conciencia, en cómo utiliza este aparato, ¿no es cierto?, biomecánico que tenemos, el cuerpo, el cerebro. Comienza a aparecer una relación también interesante sobre los diferentes niveles de conciencia, en qué estado estamos, alfa, teta, en qué frecuencia estamos vibrando, y cómo podemos comenzar a ver esta realidad, y desde el punto de vista de la psicología, ya al tener en un solo mundo, ¿no es cierto?, que pasado, presente y futuro, terapéuticamente y psicológicamente, eso comienza a abrir campos de procesos de sanación tremendos, porque significa que un trauma del pasado se puede transformar, se puede modificar, que no es absoluto. Y después eso viene también muy vinculado a procesos que van desde la biología, en que no hay un determinismo, ¿no es cierto? La epigenética, que nos habla que ni siquiera a nivel biológico, a nivel genético, estamos predeterminados, y que hay mucho que tiene que ver en la conformación del ambiente externo, pero también en el ambiente interno, cómo esos mensajes, cómo esos códigos genéticos, cómo esa información se puede activar o no activar. Entonces, el tema conceptual en la visión cuántica nos abre un campo de exploración y de fortalecimiento al desarrollo humano, pero realmente increíble. Estaba viendo de que la cuántica, cuando uno no mira el objeto cuántico pequeño, el electrón, este se manifiesta como si estuviera en todas las partes en todas partes al mismo tiempo. Por lo tanto, una de las teorías es que en realidad está en todas las partes, generando realidades distintas en cada parte, pero que Exacto. cuando nosotros lo observamos, colapsamos esas posibilidades a una realidad en particular, ¿ya? Lo que se llama colapso de la función de onda. Estaba comentando que en la semana pasada estuvimos hablando sobre esto de los universos paralelos, y en esta visión quizás desde lo psicológico, cuando nos centramos la imagen que tiene que ver con lo que tú acabas de comentar, que cuando se observa algo, cuando realizamos el acto de observar conscientemente, colapsamos una de esas funciones de onda que en el fondo son las que están conformando una realidad. Entonces, cuando yo imagino algo y concentro la atención, concentro la imaginación, le doy forma, la siento, lo veo, en el fondo estoy haciendo ese colapso que me permitiría pasar a esa otra realidad que desde este punto de vista la cuántica es un universo que puede estar en otra dimensión paralela, pero vinculado a este que estoy yo. Y es en ese sentido que terapéuticamente, cuando logramos que un paciente pueda visualizarse, se pueda ver a sí mismo en una proyección futura, con una condición de vida diferente, desde el punto de vista cuántico, lo que está haciendo al concentrar su energía, al concentrar la imagen, al conformarla, al sentirla, al vivirla en ese instante, está creando las condiciones para colapsar esa función de onda y poder pasar a esa realidad. Y eso es lo que conlleva a que se produzcan, por ejemplo, lo que comentábamos el otro día también, las sincronías. Empiezan a aparecer cosas que antes no estaban, pero que sí estaban en esa otra realidad, sí estaban en esa otra dimensión. Y se empiezan, ¿no es cierto?, a producir estas sinergias, se empiezan a encontrar, y ahí aparece otro concepto que tiene mucho que ver con el tema atencional también y de enfoque, que son los encuentros significativos, que forma parte del concepto de las sincronías, pero un encuentro no es significativo en tanto no estoy, ¿no es cierto?, con la atención en un nivel de desarrollo que me permita poder verlo y reconocerlo en el momento que aparece. Un paciente puede observarse a sí mismo o observar una situación desde un punto de vista distinto con toda su atención. Lo que está haciendo no es más que aplicar el mismo principio que está en el experimento de la doble rendija, donde una condición, ¿no es cierto?, se transforma en otra.
Por eso que desde este punto de vista, el pasado sí se puede cambiar. Ya, entonces estamos diciendo que a nivel físico, a nivel de la ciencia oficial, existe una corroboración, o por lo menos existe una teoría que avala lo que los antiguos budistas, los antiguos hinduistas estaban mencionando, de que Exactamente. el universo, por ejemplo, vámonos a algo mucho más conocido, los siete principios herméticos, ¿ya? Nosotros, Ujú. Todo es mente. nos ha llegado, ¿cierto? El primer principio hermético es: el universo es mental, es una creación mental. Exacto. Entonces, para la ciencia más oficialista, todavía existe esa tendencia a pensar de que existe un universo objetivo, existe un universo que funciona externamente al observador. Y, pero esto no es así de acuerdo a la- a las interpretaciones antiguas, esotéricas y del budismo esotérico o del esoterismo que se nos trae desde Egipto, con Hermes Trismegisto, por ejemplo. Eh, Exactamente. Tú sabes que Hermes Trismegisto, así como para hacer una referencia, era el Tot de los egipcios, el Hermes de los griegos, el Mercurio de los romanos, y era el que tenía el conocimiento porque tuvo una experiencia mística, se salió del tiempo cronológico que nosotros estábamos mirando con Newton, ¿cierto? Incluso el tiempo relativista de Einstein, y entró en la sincronía y hizo contacto desde ese nivel de conciencia amplia con las verdades universales, que eran verdades de la propia conciencia. Y una de esas, la primera, el primer principio hermético, de hecho la palabra hermético, cerrado, viene de Hermes, porque eran conocimientos Hermes. guardados en ese tiempo. Exactamente. El primer principio hermético es: todo es mente. El universo es una creación mental. De la mente. Claro. Y mente se refiere no a la mente como la entendemos nosotros desde esta tridimensionalidad. Se refiere al pensamiento o a la conciencia, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Porque la mente de alguna manera todavía está en el nivel de la forma, pero la conciencia está más allá de la forma. Más allá, mucho más allá. Exacto. Entonces, Sí. era uno de los principios. Y después, bueno, los seis principios que vienen a continuación. Y todos los escribió en una tabla que se llama la tabla de Esmeralda. Que en algún momento hablamos de la esmeralda como una piedra antigua que había venido del espacio, desde Orión o desde Sirio, en Shambhala. Habíamos hablado de eso en alguno de los paradigmas de síntesis. La tabla de Esmeralda que guardaba el conocimiento universal. Entonces, este Hermes, en el fondo, vio el mundo espiritual y desde ese mundo espiritual pudo recoger estos siete principios. Sincronía pura. Y ¿Estamos con problemas técnicos? No lo estamos sincronizando hoy día, ¿qué pasó? Julio, ¿me escucha? Se va, No. se va. Ya, Sí, ahí volvió. ahí sí, mejor sin presentación. Parece que se colapsa tu computador. Sí, bueno, no, ¿no es cierto?, sobre esa imagen de esos dos universos conectados por este agujero de gusano, perfectamente puede ser lo que Alicia nos estaba queriendo mostrar en esa escena cuando cae por el agujero con el conejo, siguiendo al tiempo. Ujú. ¿Sí? Es el tiempo Cronos, ¿cierto? Es el tiempo Sí, del reloj. Es el tiempo que va. exactamente. Y justamente eso es lo que quería mostrar ahora, Ujú. que hay tres formas también de entender el tiempo, que es Cronos, Kairos y Aion. Exacto. Perfecto. Cronos, Kairos Continuamos y entonces. Ion. Exactamente. Los tres tipos de tiempo y lo que yo les quería
comentar, antes de hablar un poquito de cada uno de ellos, Houston, Houston, Houston. Estamos con problemas de comunicación. Le pasó al astronauta, no va a pasar a nosotros. ¿Ya? puede ser. Voy a salir y voy a volver a entrar. Ya. Ya, yo voy a hacer un resumen Perfecto. de eso, por favor. Perfecto. Ya. Cronos, entonces, estábamos hablando de que estas son maneras en que los griegos concebían el tiempo. Y, y generalmente estamos moviéndonos con el tiempo Cronos, es decir, por el reloj. Pero hay otra manera de percibir los momentos, que son momentos únicos, que nos recordamos, que son memorables. Y eso es lo que se llama Kairos, el tiempo Kairos. Ahora me dio todo a mí. Ahí sí. Ahí sí. Ya, Esperemos momentos que funcione memorables bien ahora. Kairos. Sí, estábamos en Kairos, que es un tiempo, ¿no es cierto?, que no es el cronológico, no es el del reloj, es ese tiempo que tiene que ver a veces hasta con experiencias que hemos tenido, con vivencias, cuando uno dice, hubo un tiempo en que esto funcionó de esta manera. Vamos a hacer una reflexión Un profunda de lo que nos está pasando con el tiempo, con la comunicación. tiempo, ese momento, ese espacio de tiempo con las sincronicidades, ese momento preciso en que me encuentro con alguien, ese tiempo que pasé con tal o cual persona, ese tiempo en que pude descansar, que poco o nada tiene que ver con el reloj, porque es algo que se vive y obviamente cada quien lo puede dimensionar y calibrar, ¿no es cierto?, de acuerdo a una cosa muy personal. Entonces, ese es Kairos. Y luego tenemos Aion, que es el tiempo circular, que es donde las cosas terminan, vuelven a empezar. Es el tiempo de los ciclos, es el tiempo eterno. Por ejemplo, el tiempo de la naturaleza. Las estaciones, con sus ciclos, se van moviendo en este tiempo de Aion. Pero si yo lo quisiera llevar a una cosa personal, por ejemplo, y hago un análisis de mi vida, a lo mejor me doy cuenta que hay ciclos de ciertos hechos o ciertas situaciones que me ocurren de manera frecuente, que tienen un cierto tiempo, que cada 4 años, por ejemplo, termino un trabajo y empiezo otro, que cada 5 años o cada 3 años me viene el dolor en la espalda o algo de similar naturaleza. Entonces, es este tiempo que tiene que ver también, ¿por qué no?, con los ciclos kármicos, de cumplir una época, cumplir un periodo, terminar, cerrar y volver a comenzar con algo. Entonces, cada uno de nosotros a lo mejor puede reflexionar un poquito y decir qué etapa de mi vida ha estado Aion presente. Ujú. Ayer nos permitió escuchar a Carlos hasta que ¿Qué terminó, hasta que cerró. Ciclo momento? circular. Puede ser. Y son tiempos donde hay muchas interferencias en muchas cosas. Eh, yo creo que estamos en un momento histórico en que hay verdades que comienzan a salir, hay luz que se comienza a mostrar y siempre hay una resistencia. Y trabajar a veces con este tipo de temas puede que desate por ahí, ¿no es cierto?, alguna resistencia en Yo te algunos de los propongo, ámbitos Carlos, yo te ocultos. propongo que sincronicemos, que hagamos un Ujú. trabajo real de sincronización en este momento Perfecto, para permitir que el trabajo práctico que tú vas a hacer ahora se manifieste, ¿ya? perfecto. Que no tenga el corte, que se manifieste. Entonces, que nuestras mentes, que están dispersas por una serie de situaciones, de país, de planeta, personales, se enfoquen. Que las personas que estamos hoy día acá, las 18 que todavía están, 18, 19 que 19. todavía están aquí,
ya, fieles a que esto sí va a funcionar, y nos pongamos a manifestar una línea, un puente de conexión lo más diáfano, lo más libre posible, que extraigamos toda distorsión para que el trabajo que tú quieres hacer y que nos vas a entregar ahora, porque la exposición teórica se cortó, tenga el valor, ¿ya? El valor que estos trabajos colectivos están teniendo en esta época, ¿ya? En este momento histórico. ¿Te parece? Perfecto. Entonces hagamos una pequeña, tú guíanos en una sincronización para poder hacer este trabajo. Ok. Entonces vamos a cerrar los ojos un segundito. Vamos a soltar alguna tensión que tengamos presente en el cuerpo. Y vamos a comenzar a sentir en el cuerpo. Vamos a utilizar el cuerpo como instrumento. Vamos a utilizar el cuerpo como instrumento. Vamos a ir intencionando y sincronizando cada una de las partes de nuestro ser en perfecta armonía y equilibrio. Que la palabra, la energía, la biología y todo lo que nos compone y nos une en este momento se vaya armonizando, se vaya equilibrando y vaya encontrando un fluir perfecto. Todo va fluyendo, el conocimiento y la información van caminando, van fluyendo naturalmente. La palabra, la transmisión de la palabra y la recepción de la palabra se van moviendo de manera fluida, sin interrupciones, y cada uno de los participantes se comienza a conectar en esta red invisible, pero muy fuerte, de conexión, donde todos conectados como un sistema podemos intercambiar, interconectar e interrelacionar la información y la energía que en este momento se está compartiendo. Vamos respirando toda la biología, los elementos inanimados, todo fluye, todo se conecta, todo va armonizándose de manera sincrónica. Todo se va conectando, reconectando en una conexión firme, armónica, fluida y estable. Respiramos lentamente y permitimos que todas estas palabras se vayan integrando, se vayan incorporando y se vayan haciendo parte de esta reunión para compartir el conocimiento de manera fluida y armónica entre todos. Exactamente. ¿Nos guías ahora, Carlos, en tu trabajo? Perfecto. Vamos a continuar entonces. Habíamos ya visto los tres tiempos. El Ujú. último que habíamos estado compartiendo era el de Aion, el tiempo circular, el tiempo, ¿no es cierto?, de los ciclos de la naturaleza, las estaciones, y también a nivel personal, los ciclos que a veces se nos van presentando en la vida, donde cerramos algo y comenzamos. Carlos, se nos fue Carlos. ¿Dónde está? Me pareció Por Bill. ahí estoy. Mira, cuando hiciste el trabajo de sincronía, maravilloso, se mantuvo todo. Volvimos a entrar y se volvió a cortar. Sí, pero ¿Te bueno, parece vamos a... que vamos al final, al ejercicio que tú quieres hacernos colectivo, al trabajo de Perfecto. meditación que comenzamos la vez pasada, ¿ya? Era un trabajo de trance regresivo y que hoy día íbamos a hacer la continuidad de eso. Íbamos a trabajar obviamente con las ideas que estabas virtiendo, pero no se permite, parece, digo Sí, yo. hoy día estamos
como medio castigado parece. Exactamente, no sé si Sí, será castigo o simplemente se nos está diciendo, trascendamos un poquito lo teórico, vámonos a lo práctico, sí, puede ser una interpretación mía también, pero puede ser, ¿ya? será otro. Sí. Vámonos Mira, a... cuando hablamos del concepto de tiempo, y hablamos de pasado, presente y futuro, mucho se nos ha insistido últimamente en esto de vivir el presente, que hay que estar en el presente. Y eso está muy bien. Pero mi reflexión va a ver qué tipo de presente es el que tenemos que vivir. Porque cuando yo quiero vivir un 1000% en el presente, teóricamente, me tengo que desconectar de lo que es el pasado y me tengo que desconectar de lo que es el futuro. Por lo tanto, me queda el cuerpo como instrumento para vivir, porque es la mente la que está en el pasado y la que está en el futuro. Por lo tanto, cuando puedo llegar a vivir un millón por ciento solamente en el presente, puedo quedar atrapado solamente en lo que me permite el cuerpo, porque tengo que estar presente y sentir con mucha intensidad a lo mejor lo que huelo, lo que veo, lo que estoy comiendo, lo que estoy escuchando. O sea, estoy viviendo en función de lo que el cuerpo me está dando en ese momento, porque tengo desconectada la mente de lo que es el pasado y lo que es el futuro. Cuando llevo esa condición de presente, de saber que el cuerpo está actuando como instrumento para poder captar toda esa información, pero además tengo una supraconciencia, tengo un nivel de conciencia también más ampliado que me permite entender de dónde vengo, a dónde voy, y puedo abrir y cerrar esa dimensión de pasados y futuros. Entonces estoy en lo que yo llamo el presente superior. No es un presente en el cual me puedo quedar atrapado solamente en el cuerpo, porque el tiempo presente va a depender mucho de la experiencia del pasado y lo que yo quiera proyectar al futuro. Porque ¿qué pasa cuando el cuerpo no tiene futuro? Viene la depresión, no hay futuro, no hay nada que hacer. Y el cuerpo está construido para ir hacia adelante, para construir, para hacer cosas, para eso está diseñado. Y cuando se queda pegado en el pasado, en el dolor sufriente del pasado, también se puede enfermar, se puede dañar. Entonces, ¿cuánto, no es cierto?, de la depresión, cuánto de la falta de interés por la vida tiene que ver con la falta de futuro? Y es lo que hablábamos en una sesión anterior, que a nivel colectivo existe la desesperanza aprendida, que es la falta de futuro a nivel colectivo en las comunidades. Entonces, vivir solamente en el tiempo presente, pero sin tener una conciencia del pasado, como cuando se borra la historia de un pueblo, cuando una familia pierde su historia, cuando un niño no conoce a sus padres, no sabe de dónde viene, está absolutamente cerrado a esa información. Entonces también el tema del presente puede ser el quedarse atrapado en un presente doliente. Y la única forma de salir del dolor es abrir un futuro con más luz, abrir un futuro, ¿no es cierto?, mejor. Y es ahí desde donde, desde el presente, terapéuticamente, si queremos empezar a trabajarlo y a mirarlo desde esa dimensión, una de las funciones nuestras como terapeutas es abrir futuro, es Vamos a reconciliar. entrar en esa frecuencia del corazón, la frecuencia del amor, esa frecuencia que nos calma nuestra mente, nuestro sentir, esperando que las energías vayan fluyendo, imaginando que calmamos estas aguas agitadas dentro de nosotros, aguas agitadas de nuestras emociones, aguas agitadas de nuestro subconsciente. Calmamos, calmamos lo que está pasando en nuestro interior y volvemos a ese tiempo universal, a ese tiempo sincrónico, que es el tiempo del alma, donde todo confluye, donde todo está en perfecta sintonía, donde todas las cosas, como en un puzzle, calzan de manera perfecta. Al llevar la conciencia
a la unidad del tiempo sincrónico, trascendemos la causa y el efecto. Nos conectamos con todas las posibilidades, desde nuestra energía una, desde nuestra conexión con la fuente. Es el tiempo del alma. La mente tiene un tiempo que es lineal, que es incluso circular, pero el alma está en ese tiempo universal, donde todo es posible. Y desde ahí, desde ese tiempo interno, vamos entrando más profundamente hacia esa realidad interna que está en nuestro corazón. La realidad que está en nuestro corazón la podemos imaginar simbólicamente como una joya, un diamante, un brillo en nuestro interior, cubierto por 12 pétalos. Estos pétalos se van abriendo en hileras de 3. Los 3 primeros pétalos que se abren son los pétalos del conocimiento. Allí tenemos la experiencia de conocer y de saber, de entender. Entramos a la conexión interna a través de los pétalos del conocimiento. Luego se abren la segunda hilera de 3 pétalos más, que es la hilera de la sabiduría, vinculada con el amor profundo. Allí conectamos esa sabiduría que está en cada uno de nosotros. Allí conectamos la energía de la unidad. Somos en la unidad. Luego que hemos conocido, que hemos amado, se abren los 3 pétalos de la voluntad, del propósito. Los 3 pétalos siguientes de la tercera hilera. Allí nos conectamos con nuestra fuerza interna, con nuestra energía, con lo que traemos cada uno. Allí nos conectamos con el propósito de la existencia, con el propósito de esta vivencia en la materia llamada encarnación, con la energía profunda de la vida que anida en nosotros. Los últimos pétalos son 3 puertas de entrada para conectar con la joya que está en nuestro interior. Son puertas que nos dicen, ¿estás preparada? ¿Estás preparado para hacer contacto con el centro mismo de tu ser? Estos 3 pétalos es la energía de los 3 aspectos divinos. ¿Cuál de ellos debo conocer, vivir y trascender? ¿Estoy preparado? ¿Tengo la fuerza suficiente? ¿El amor? ¿La pureza? ¿El equilibrio? Es tan sagrada esta joya en el interior que nos llena de luz. Aún dentro de los pétalos podemos ver su brillo. Nos permite entrar
en este tiempo especial, único, pero solo un momento, porque este fuego, esta llama, esta luz, este cristal, esta esencia es tan sagrada y de tan alta vibración que el solo contacto con esta energía nos va a transformar. Es por esto que debemos reflexionar profundamente en qué necesitamos en este momento de nuestra vida para estar listos para este contacto. Trabajar la voluntad significa tomar decisiones, avanzar, superar los obstáculos, conectar con el propio poder. Trabajar el amor significa integrarlo todo, aceptarlo todo, inundarlo todo de esta fuerza cálida del amor de nuestro corazón. Conectar el conocimiento significa atravesar las formas, los modelos, los paradigmas, las creencias, realizar la síntesis, entender más allá del razonar. ¿Estoy preparado o todavía mis creencias me limitan? El contacto con esta joya es el contacto con la divinidad, con el ángel solar, con la luz pristina que nos conecta con la fuente. Recibimos su luz, nos acercamos, pero no atravesamos aún estos tres pétalos. En el momento adecuado, en el mundo interno, en los retiros internos, podremos conectar con esta joya de manera directa. Hoy solo nos hemos acercado un momento para experimentar el sentido de lo sagrado. Lo sagrado está más allá de lo religioso, incluso más allá de la dualidad. Lo sagrado es la vida misma, es la existencia y es la conciencia, plena, pura, en cada uno de nosotros. Desde este lugar iluminamos a todos los seres amados, a todos aquellos seres amados, a todos aquellos que han participado en nuestro crecimiento y desarrollo. Desde este lugar envolvemos al mundo completo y a toda su humanidad. Somos los nuevos servidores del mundo.
porque nuestro corazón está puesto en el servicio. Somos toda la humanidad, dando un paso, avanzando. Desde este lugar abrazamos a todos los seres que nos están apoyando en este trabajo. En forma especial quiero dar un abrazo a Carlos Gutiérrez, con toda su entrega, con todo su amor, con toda su disposición. Por lo que entregó hoy, por lo que entregó la vez anterior y por lo que nos va a seguir entregando. Por lo que Él es. También abrazamos a cada uno de nosotros. Envolvemos en luz para que se abran los caminos, para que se sanen los cuerpos y las mentes de todos los que estamos participando conscientemente en este proceso, pero también de todos aquellos que están junto a nosotros, dentro de nuestra esfera de acción. El día de hoy fue distinto, diferente. Hemos tenido que sortear dificultades y es como la vida de cada uno. Hay momentos en que todo fluye, otros momentos en que las cosas se entrampan, pero todo vuelve a fluir. Nos vamos a quedar con este conocimiento de que podemos ir más allá de las dificultades, siempre desde la luz interior, desde la confianza de que hay un proceso mayor del cual participamos y un nuevo mundo el que estamos creando. Les doy las gracias a todos, a cada uno, por estar todavía aquí. Las 20 almitas que estamos ahora en este trabajo reciban todas las bendiciones y que todos los caminos se abran, todos los caminos, para que encuentren y encontremos esa felicidad, esa paz interior. Cada uno en su esfera de acción tiene a miles de seres a su alrededor. Y desde este lugar sincrónico, desde este lugar de amor, de luz y de poder, enviamos esta nueva frecuencia, esta nueva energía de alta vibración hacia todos los seres que están dentro de nuestra esfera de acción. Un gran agradecimiento para todos, para todas. Vamos a ir retornando a este momento, el lugar. Les doy un tremendo abrazo. Adiós. Muchas gracias, Chao, Carlos. chao. Gracias, gracias Estamos en contacto. por todo el esfuerzo de seguir y de estar ya y toda la maravillosa energía de luz que tú nos entregas. Gracias, Carlos. Muchas gracias.